fundamentos bíblicos. Y es que todo lo que se va a decir en esta conferencia tiene como principal fuente de autoridad la poderosa palabra del poderoso Dios creador y dueño absoluto del universo. Y voy a pedirles por favor que nuevamente inclinemos los rostros para que sea Él hablándonos por medio de su santa palabra. Oremos nuevamente. Amado Señor, nuevamente en tu presencia, en oración, pedimos, háblanos, Señor. Como decía nuestro pastor Ángel, habla, Señor, por medio de estos vasos de barro que tienen el privilegio de poder llevar el tesoro de tu santa palabra a tu pueblo y al resto del mundo. Te pido, amado Señor, muévete con tu Santo Espíritu. Convence de pecado, justicia y juicio. Convence, Señor, a cada creyente también de aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Bendice este tiempo, porque te lo pedimos, Señor, te rogamos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estimados hermanos, amigos, a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que lo que sobra entre nosotros son voces que quieren ser escuchadas. El problema de esas voces es que siempre vienen impregnadas por el pecado de los pecadores que las proclaman. Estoy seguro que hemos escuchado machismo, feminismo, ideología de género, poligamia, etcétera, etcétera. Y todas estas voces se oponen a Dios porque aborrecen a Dios, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. Aborrecen a Dios, odian a Dios. Y esa es la razón porque aquellas voces se oponen a la única voz que vale, que es la voz de Dios. Dijo un autor, el problema de esas voces en conflicto ha existido desde los tiempos del huerto del Edén. Nosotros conocemos la historia. Por un lado, la voz de Dios. De todo árbol puedes comer, pero de este árbol no comerás. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Por otro lado, la voz de la serpiente. No morirás, sino que sabe Dios que si comes de ese árbol, serás como Dios. Ahora, nosotros sabemos a quién escuchó Eva en aquella ocasión y cómo ella luego resonó con esa misma voz delicada y tentadora a los oídos de su esposo. Adán, no moriremos, come, vamos a ser como Dios. Una voz muy tentadora que luego, al escuchar a la voz equivocada, la voz del enemigo, trajo terribles consecuencias que hasta el día de hoy las seguimos pagando con creces. Vivimos en una generación donde la voz del enemigo se ha esparcido y ha tomado diferentes facetas, diferentes rostros, diversos colores, ¿verdad? Pero todos ellos con el mismo objetivo: tergiversar y contradecir la única voz que vale, la voz de Dios. El tema que estaré exponiendo en esta primera sesión lleva por título El diseño, el propósito de los esposos y las esposas, y sacaremos los puntos a tratar basados en el pasaje de Efesios capítulo 5, versículos 21 al 29. Y tengo que aclarar de entrada que por cuestión de tiempo no vamos a estudiar de forma exhaustiva el pasaje, sino que vamos a tratar de prestar especial atención al tema de los roles que nos presenta ese pasaje. Porque sabemos que es muy rico, es un tesoro que tiene muchos diamantes, que se podría estudiar en mucho más tiempo, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en los roles. Vamos a tocar 3 puntos en esta primera sesión. Número 1, algunas consideraciones generales del texto de Efesios 5. Número 2, la sumisión de la esposa en el matrimonio.
Y por último, número 3, el amor del esposo en el matrimonio. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, y él menciona en muchas porciones de este escrito su situación como preso en el Señor, como embajador en cadenas, como prisionero de Jesucristo. Muchos eruditos concuerdan que es muy probable que Pablo escribió esta carta desde su arresto domiciliario de 2 años en Roma entre el año 60 a 62 después de Cristo. Los receptores de esta carta, es decir, los lectores de la carta a los Efesios, son cristianos que Dios rescató de la idolatría. Recuerden ese acontecimiento en Hechos capítulo 19, cuando el pueblo de Éfeso se levanta y se proclama defensor del templo de la diosa Diana, un pueblo completamente idólatra. Dios rescató a muchos hermanos de este contexto idolátrico. De la misma manera los rescató de la hechicería, del ocultismo, de la embriaguez. Como se darán cuenta, los lectores de Pablo, los efesios, antes de conocer a Cristo, antes de abrazar a Cristo por la fe, ellos vivían culturalmente como cualquier efesio. Como cualquier efesio, idolatraban, se embriagaban, cometían fornicación, que era parte de sus actos religiosos. Pero ya como hijos de Dios, Pablo va contra la cultura efesia de estos y les dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad como hijos de luz. Pablo está yendo contra la cultura con la que habían sido formados estos efesios. Y les dice: si ustedes son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo, tienen que ser guiados a hacer la voluntad del Espíritu Santo en cada aspecto de su cotidianidad. Sea que tú cumplas un rol de esposo, esposa, padre, madre, hijo, o que seas jefe o empleado. Si eres hijo de Dios, no importa cuál es la ideología popular del momento, tú imita a Dios. Y así entramos a nuestro primer punto, algunas consideraciones generales del texto. En el tiempo en el que nos ha tocado vivir, como mencionaba en la introducción, en donde hay voces por doquier que quieren ser escuchadas, vivimos también en la época en donde todo se pretende que sea relativo. Es decir, que las cosas son como tú las percibas, como tú las sientas, como tú las ves. Y es necesario entonces en este tiempo relativo que debamos ser concisos y claros en todo lo que digamos para evitar interpretaciones convenientes de algunos que buscan la grieta legal para así infringir la ley. En este caso estamos hablando de la voluntad de Dios. Y vemos que hay muchas iglesias a lo ancho del mundo que están tratando de fundamentar, porque quieren abrazar, quieren caerle bien a la sociedad, quieren abrazar esas ideologías que el mundo está repartiendo por doquier y la quieren fundamentar con la Biblia. Pero vamos a ver ahora que en este pasaje de Efesios 5, el apóstol Pablo va a afirmar algunas cosas y va a negar otras. Por ejemplo, vamos a ver, inciso A, que en este pasaje, de manera implícita pero presente en el pasaje, Pablo da por sentado que el matrimonio, como Dios lo diseñó, es entre un hombre y una mujer. Y esto que acabo de decir es completamente, tal vez desquiciado decirlo en la sociedad hoy en día, pero es que la palabra de Dios no pasa de moda. No importa las generaciones que vengan o las culturas que pasen tras esas generaciones, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Dice Efesios 5:22, las casadas, femenino, estén sujetas a sus propios maridos, masculino. Recuerden, Pablo está escribiendo a un grupo de cristianos, a una iglesia local. Casadas, mujeres; maridos, varones.
Versículo 23, porque el marido, varón, es cabeza de la mujer, femenino. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y se puede hacer el mismo ejercicio con los versículos 28, 31, 33. Lo que sucede aquí es que Pablo tiene su mente puesta en el Génesis. Tiene puesta su mente al escribir Efesios 5 en cómo fue al principio. Efesios capítulo 5, versículo 30, el apóstol Pablo dice estas palabras refiriéndose a esa relación cósmica entre el esposo Cristo y su esposa, la iglesia, y dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y estas palabras no son otra cosa que las palabras de Adán cuando conoció a su esposa Eva. Génesis 2:23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Se dan cuenta cómo Pablo, al escribir Efesios 5, en todo momento tiene sus pensamientos en el Génesis, como Dios lo hizo al principio? Por eso cuando Pablo habla de marido, esposa, hombre, mujer, no es una invención de Pablo, ni tampoco es una cultura exclusiva del tiempo de Pablo que él abrazaba. El apóstol Pablo, de manera intencional y guiado por el Espíritu Santo, usa estos términos que denotan la originalidad de la creación de Dios para el matrimonio, hombre y mujer. Dios no puso dos Adanes en el jardín, como tampoco Dios puso dos Evas para que escuchasen el mandamiento de Dios: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. No, fue un hombre y una mujer quienes recibieron ese mandato. Y algo que queda claro en la Escritura es que Dios aborrece, detesta toda ruptura a esa creación original de Dios. Levíticos 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y son palabras duras, pero que muestran cuál es el sentir de Dios para cuando se rompe su creación. La originalidad de su creación, hombre y mujer para el matrimonio. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando de las relaciones sexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que, como podemos apreciar, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios deja claro cuál es su sentir contra el pecado de la inmoralidad, contra aquella ruptura de la creación original para el matrimonio. Hombre y mujer, no hay más. No hay más. Se podría profundizar mucho más sobre este asunto, pero lo que estamos haciendo es mostrar que el apóstol Pablo da por sentado en este pasaje que en la iglesia de los Efesios habían matrimonios de un hombre y una mujer. Y así pasamos al inciso B de este punto. Pablo en este pasaje no está avalando o apoyando la poligamia. Hoy es muy común escuchar también de ese tipo de familias, ¿verdad? Algunos pueden usar en Efesios 5:25 a leer: maridos, amad a vuestras mujeres. Ajá, ahí está. Vuestras mujeres. Entonces el cristiano puede tener más de una esposa, la cristiana puede tener más de un esposo. No está diciendo eso, está escribiendo a un grupo de personas, está hablando en plural. Pablo no va a contradecirse, él está pensando en el Génesis. Recuerden, un hombre y una mujer. Hace muchos años, en algún contexto religioso sectario, se aplicaba y se sigue aplicando hasta el día de hoy la poligamia. Pero ese concepto de muchos conformando una relación sentimental
ya no se lo disfraza en la sociedad con colores religiosos, no. Ahora abiertamente se está abrazando la idea y se lo llama, ¿verdad?, poliamor. Se juntan grupos de hombres, grupos de mujeres a conformar una familia. Y algunos dirán, pero en la Biblia tenemos ejemplos de polígamos, ¿verdad? Lamec fue el primero en registrarse, en tener más de una esposa, un descendiente de Caín. Pero luego tenemos a Abraham, a Jacob, a David, Salomón. ¿Qué con ellos? Muchos fundamentan la poligamia porque David lo hizo, porque Salomón tenía más de 1000 mujeres. Bueno, hermanos, el hecho de que a lo largo de la historia de la humanidad, y esto es bueno recalcar, después de la caída, se haya vuelto culturalmente aceptado por muchas culturas, valga la redundancia, no significa que sea agradable a Dios. David también cometió adulterio. Y no por eso ahora tú estás libre de cometer adulterio en tu matrimonio, porque David lo hizo. Salomón cometió idolatría para agradar a las tantas mujeres que tuvo, y no por eso ahora podemos decir que está permitido cometer idolatría. No, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra. Entonces no podemos fundamentar el pecado por el pecado de otros. Recuerda, Pablo tiene su mente puesta en el huerto del Edén, en el jardín. ¿Cómo fue al principio? Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 5 mujeres. No, una. Dios pudo haber hecho 5, pero no. Su diseño era una. Y la trajo al hombre. Un hombre y una mujer. El diseño original para el matrimonio. Y así pasamos a nuestro punto número 2. La sumisión de la esposa en el matrimonio. Vamos a leer los versículos 21 al 24 de Efesios 5. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo en todo este pasaje va a poner como ejemplo aquella relación, como decíamos hace un momento, cósmica entre Cristo y su iglesia. Y no es una mera ilustración como para que nos demos una idea. Pablo está hablando de una realidad espiritual que nosotros, los esposos y esposas terrenales, debemos imitar. El versículo 21 es una transición, un puente entre lo que Pablo había estado diciendo antes y lo que Pablo va a decir ahora. ¿Y qué estaba diciendo Pablo antes del versículo 21? Pablo estaba diciendo que el cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo, lleno de las palabras de Cristo, como dice su contraparte en Colosenses 3:16. Y esa llenura del Espíritu nos va a llevar a ser humildes como Cristo. Humildes como Cristo. Cuando tú te alimentas más de la palabra de Cristo, estás siendo más lleno del Espíritu de nuestro Señor, entonces vas a empezar a brotar el carácter, el fruto del Espíritu. Y parte de eso es la humildad que Cristo irradiaba en su ministerio terrenal. Él mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Y la humildad abnegada de Cristo es aquella que procura el bienestar de los demás, muchas veces negándome el bienestar mío. Es una renuncia voluntaria a mis derechos. El cristiano, sea casado, sea soltero, sea hombre, sea mujer, sea grande, pequeño, si eres cristiano, tienes que vivir en base a este sentir mutuo
de humildad, de sumisión. Y ahora vamos a entrar al versículo 22. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujeción significa, como mencionaba hace un momento, una renuncia voluntaria a mis derechos. Una renuncia voluntaria, es decir, tampoco tiene que ser por obligación, pero es una renuncia voluntaria a mis derechos. Ahora Pablo va a hablar de esa sumisión que mencionamos hace un momento, que todo cristiano debe tener como parte esencial del rol que le corresponde a las esposas en el hogar. Cuando una mujer se casa, está diciendo de alguna manera: yo me entrego voluntariamente y abnegadamente al liderazgo de este varón. Y yo sé que para muchas mujeres en este salón, sí, tal vez por no decir a todas, resulta chocante escuchar una aseveración como esa. Y no es fuera de lo común sentir ese roce en mi corazón cuando escucho que tengo que sujetarme al liderazgo de mi esposo, de este varón. Las que tal vez están comprometidas: ¿en serio me voy a comprometer a sujetarme a él? Y empiezan a dudar, ¿verdad? Bueno, el hecho de que nos resulta chocante es que vivimos en una generación bombardeada con el pensamiento de liberación de la mujer, muerte al opresor. La mujer independiente funciona mejor sin el varón. Es un pensamiento abrazado por la sociedad hoy en día y lo abrazan con mucho gusto. Lo triste es que haya cristianas que empiecen también a abrazar esas ideas y a hacerse cosquillar el oído por cómo suena ese mensaje. A una mujer independiente. Bueno, vamos a ver que no solamente es la propaganda que nos bombardea hoy en día lo que hace que nos resulte chocante el tema de la sumisión en el hogar, sino que es un problema del corazón. Génesis capítulo 3, versículo 16. Adán y Eva acaban de caer, la acaban de embarrar por completo delante del Señor en el jardín. Y escuchen las palabras que dice el Señor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. He ahí uno de los recordatorios de la caída: el dolor cuando una mujer da a luz. Cuando hablamos con mi esposa y recordamos cuando ella dio a luz nuestros dos primeros hijos, Ezequiel y Adel, ella siempre dice: es increíble el dolor y cómo en el momento del parto se te viene a la mente: esto es producto de la caída. Es producto de la caída. Y el dolor te lleva a pensar en el origen. Pero no terminó ahí. Es decir, que el dolor del parto y todo lo doloroso que es, no es toda la maldición de la caída. Continúa, dice Génesis 3:16. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Parte de la maldición de la caída en pecado tiene que ver con que la mujer haya perdido ese genuino deseo de someterse voluntariamente a su esposo. La frase que tenemos ahí, tu deseo será para tu marido, es equivalente a: tratarás de empujar a tu marido, tratarás de controlar a tu marido. Alguna vez escuché, ¿verdad?, en tono de chiste, cuando decían, bueno, voy a tomar esto. Escuché en tono de chiste que alguien decía, ¿verdad? El hombre es la cabeza del hogar, y la mujer el cuello, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra dónde va a ir la cabeza, ¿no? Bueno, tristemente esa es la consecuencia del pecado, ¿no? La Biblia nunca menciona a la mujer como el cuello, pero sí al varón como cabeza.
Hermanos, lo que vemos acá es un mandamiento contra cultura. No importa cómo hacían las cosas las esposas de los efesios paganos, la mujer cristiana debe romper ese molde con el cual ha sido formada en el mundo. Ahora, esto es importante aclarar y espero que nadie esté pensando aquí que una mujer no puede ejercer liderazgo porque estamos hablando de que le falta capacidades o que de alguna manera en comparación al hombre es inferior. No, definitivamente no estamos hablando de eso. La mujer es tan capaz, es tan valiosa como el varón, aunque obviamente Dios nos ha creado diferente, físicamente, cognitivamente, reaccionamos diferente, pero somos capaces y valiosos de la misma manera delante de Dios. No estamos hablando aquí de falta de capacidad o de falta de valía. Hay un comentarista que dice lo siguiente: este mandato se aplica a todas las esposas cristianas sin distinción por clase social, educación, inteligencia, madurez espiritual o talentos y dones, edad, experiencia o cualquier otra consideración. No tiene que ver una capacidad, sino que estamos hablando de un orden que Dios determinó que nosotros debemos obedecer. Los esposos cristianos, y todos acá podemos levantar la mano diciendo o confirmando esto, no somos perfectos. No somos perfectos. Con la guía del Señor y con todas las herramientas que tenemos, tratamos de ser buenos esposos, buenos padres de familia, pero cometemos errores, nos equivocamos, fallamos. Pero hermanas, no pretendas que tu esposo sea el esposo perfecto para recién tú decir, ahora sí me someto. Lo que estamos leyendo acá es que es un mandamiento que hay que cumplir, aunque tu esposo sea imperfecto, y lo es. Lo somos. Y si para una esposa que tiene un esposo cristiano imperfecto que trata de hacer las cosas bien con la guía del Señor es difícil, tiene que remar el doble aquella esposa de un esposo incrédulo. Y estoy seguro que la pregunta está siempre ahí: ¿y qué hago yo si mi esposo no es cristiano? El apóstol Pedro responde esa pregunta. 1 Pedro 3:1. Asimismo, mujeres, recuerden, estamos hablando del rol de la mujer, la sumisión. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro en este versículo nos da a entender que entre sus lectores había muchas hermanas que tenían esposos incrédulos, pero aún así Pedro deja firme el mandamiento para las esposas y dice: estad sujetas a vuestros maridos. Y da un propósito importante también para cumplir ese mandamiento en tu hogar. Y es que tú tienes que predicar el evangelio, ese evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Proclámalo, pero también vívelo. Vívelo, porque Dios robustece su palabra con una vida de buen testimonio en el hogar, para que así ese esposo incrédulo pueda creer, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. ¿Cuánto hace, hermana, el testimonio de ti como esposa al cumplir tu rol en el hogar? Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:27, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Los versículos 23 y 24 es esa comparación de la relación entre Cristo y su iglesia. Y esa comparación tiene que ver con que nosotros luego tenemos que cumplir, imitar. Efesios 5:23 dice:
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En momentos más vamos a analizar el rol del hombre como cabeza de hogar. Pero algo que notamos aquí en este pasaje es que se muestra a la iglesia como esa esposa sumisa a su esposo. Tú no puedes imaginar o darte la idea al leer este pasaje de la iglesia queriendo controlar a Jesús, por ejemplo, o queriendo empujar a Jesús a hacer su voluntad, aunque hay contextos eclesiales en donde eso es lo que pretenden, ¿verdad? Hacer a Dios lo que ellos quieren. Pero vemos a una iglesia sumisa, una esposa sumisa, Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia hacia Cristo? Sujeta. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tenemos como ejemplo esa relación entre la iglesia y Cristo y cómo la iglesia actúa hacia su esposo, hacia aquel que la ama. Ahora hay que aclarar acá que cuando dice en el verso 24 que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, esto no significa que si tu esposo incrédulo te dice que tienes que ir y robar un banco, tú vas a ir sin pensarlo, ¿verdad? No está diciendo eso. Ese en todo tiene que ser con discernimiento. Siempre que la sumisión no implique quebrantar la voluntad de Dios, debes estar sujeta. Este mismo principio se aplica, por ejemplo, con nuestra sujeción al gobierno, ¿verdad? El apóstol Pablo o el apóstol Pedro nos da ese ejemplo en Hechos capítulo 4, cuando los gobernantes le estaban prohibiendo predicar la palabra de Dios. Un mandato directo que Cristo nuestro Señor dio: id y predicad el evangelio. ¿Y qué dice Pedro? Voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Aplicamos ese mismo principio entre los hijos. Muchas veces cuando un papá o una mamá quiere enseñarle a mentir a su hijo, seguro suena chocante que el hijo se te revele ante aquella petición. Dile que no estoy, ¿verdad? El famoso dile que no estoy. ¿Y qué pasa si tu hijo te dice: papá, no lo voy a decir? Eso es mentira y eso está mal delante de Dios. ¿Será que tenemos la ética, la moral de enojarnos con nuestro hijo porque nos está enseñando algo que Dios dice que no debo hacer? ¿Se dan cuenta? El principio de estar sujetos tiene que tener discernimiento. Lo mismo en el trabajo. Tu jefe te dice que hagas algo ilegal, tú vas a tener que decirle: lo siento, jefe, no puedo hacerlo. Eso es fraude. Sí, te quedas sin trabajo, pero vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el hogar es lo mismo, hermanos. En la casa, cuando un esposo le diga a una esposa para hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, la esposa con mucha delicadeza debe hacerle saber a su esposo que aquello no es agradable delante de Dios y no lo voy a hacer. Va a haber roces, va a haber conflicto, pero vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la sumisión tiene que tener discernimiento. Y es bueno, hermanos, un hogar sin cabeza es una invitación al caos. Pero cuando la cabeza quiere ponerse por sobre la autoridad de Dios, entonces eso es inconcebible. Así pasamos al último punto, punto número 3. El amor del esposo en el matrimonio. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad
a vuestras mujeres. No es sorpresivo que Pablo deba recordarle a nosotros, los esposos, que tenemos que amar a nuestras esposas. Y es que es casi natural que nosotros somos más secos muchas veces en las palabras o en las reacciones que tenemos. Muchas veces damos la impresión de ser insensibles o que nos falta empatía y que no sabemos por qué nuestra esposa está más sensible ese día, y en lugar de ser más comprensibles, renegamos. Así que de manera natural, Pablo sabe que al varón hay que recordarle: tienes que amar a tu esposa. Tienes que amar a tu esposa. Y el problema no es solamente externo o cultural, es también un problema del corazón. Génesis 3:16, lo que veíamos luego de la caída de Adán y Eva. Tu deseo será para tu marido, le dijo la mujer, y él, hablando del esposo, él se enseñoreará de ti. Como vimos anteriormente, parte de la maldición de la caída tiene que ver con que las mujeres tienden a inclinarse pecaminosamente a usurpar el rol de autoridad que Dios le ha dado a los varones. Pero también parte de la maldición de la caída es que los hombres tendemos a inclinarnos pecaminosamente para poner a nuestra esposa bajo nuestros pies y maltratarla y hablarle mal. ¿Por qué se oye tanto hoy en día sobre la liberación de la mujer? No ha salido así nomás de la noche a la mañana. Y yo sé que la forma en la que lo hacen los del mundo es la incorrecta, es completamente lejos de lo que Dios quiere. Están incitando al odio al varón. Pero de algún lado salió la queja, ¿verdad? Liberación de la mujer. Y la razón es que a lo largo de la historia el hombre ha hecho un mal uso de su liderazgo, ha abusado de su liderazgo, y ahora estamos viendo las consecuencias. Vivimos en un mundo lleno de hombres sin Dios que van a ejercer o que ya están ejerciendo el liderazgo en su hogar, y lo están haciendo completamente alejados de lo que Dios requiere para un líder en el hogar. Por eso vemos esposos egoístas, déspotas, abusivos, insensibles. En Latinoamérica, después de Honduras, República Dominicana y El Salvador, Bolivia es el cuarto país con más tasa de feminicidios. El cuarto país en Latinoamérica. Entre el 70 a 75% de las mujeres en Bolivia sufren algún tipo de abuso en sus hogares, y todas bajo la mano de su esposo, el que debería protegerla. Abuso físico, abuso psicológico, abuso económico. Y claro, para nosotros es fácil escudarnos en la cultura. Es que es la cultura boliviana, así es el latino. Yo soy boliviano, eso es lo que somos, ¿verdad? Hermano, si es que ser boliviano o llamarnos boliviano es sinónimo de soy abusador de mi esposa, entonces qué vergüenza ser boliviano. Qué vergüenza. Un peruano se subió hace algún tiempo aquí en Cochabamba, un trufi, y se subió al lado de un pasajero. El pasajero lo vio y le dice: usted no es de aquí, ¿verdad? Entonces el peruano le dice: no soy de acá, soy de Perú. Así que en ese momento el pasajero se tapa los bolsillos y dice: entonces todos en el bus debemos cuidar nuestros bolsillos porque los peruanos son ladrones. Entonces el peruano le dice: bueno, señor, cuando usted vaya a visitar Perú, vamos a tener que resguardar a todas las esposas del país porque los bolivianos son pegamujeres. Hermanos, es triste para todo hombre boliviano que así nos conozcan.
Es lamentable, pero mucho más lamentable es que nos llamemos cristianos y que le pegues a tu esposa. Que nos llamemos cristianos, que vayamos a la iglesia y que le hables mal a tu esposa. Eso es más lamentable aún. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que un cristiano debe buscar. Ahora Pablo pone como ejemplo al esposo amante perfecto de la iglesia, Cristo. Y nos va a mostrar cómo Él amó a su esposa para que nosotros lo hagamos con las nuestras. Y vamos a verlo de forma resumida en 3 incisos. Inciso A, tenemos que mostrarle un amor abnegado. Amor abnegado. El texto dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. El pastor de Estados Unidos, John MacArthur, dice al respecto: cuando Cristo vino a la tierra en forma humana, ya sabía que iba a ser burlado, ridiculizado, aborrecido, rechazado, golpeado y crucificado. Sabía desde el pasado eterno lo que sería demandado de su amor eterno si decidía proveer un camino de salvación a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo lo sabía de antemano, todo lo que implicaba la salvación de su esposa, pero lo hizo. Lo hizo. Y ahora nosotros, los esposos terrenales, debemos procurar de la misma manera como Cristo con su esposa, nosotros con la nuestra, mostrar desinteresadamente esa preocupación por ella. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículo 5 dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, no es egoísta, no piensa en sí mismo antes que en su esposa, antes que en sus propias necesidades. Él debe pensar en las necesidades de su esposa, de sus hijos, de su hogar. Vivimos en una época en donde cada uno vela por sí mismo. Y es triste cuando en el hogar sucede eso con el que es cabeza y que prefiere darle rienda suelta a sus deseos, a su vicio, y dejar sin comer, sin abrigo a sus hijos, sin útiles para la escuela, porque se gastó lo último que tenía en lo que a él le satisfacía. Eso es egoísmo, eso no es amor bíblico. Inciso B, tenemos que mostrar un amor que santifica. Amor que santifica. Cristo nos salvó para hacernos santos, limpios, alejados de la impureza del pecado, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, como dice Efesios 1:4. Y esa palabra, ese evangelio de salvación que nos salvó, es el mismo que nos santifica, o como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, el que nos va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es la palabra de Dios la que hace eso. El Señor Jesucristo dijo en su oración sacerdotal, Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no voy a adentrarme mucho en esto, se va a hablar a lo largo de las siguientes ponencias en la conferencia. El esposo cristiano cumple un rol pastoral en su hogar. Es un guía espiritual en su casa y debe tratar de proveer bajo todos los medios posibles ese amor purificador, santificador para los de su casa, su esposa, sus hijos. Un pastor compartía una experiencia en Estados Unidos. En un canal de televisión estaban entrevistando a 2 pastores evangélicos y el tema era sobre una revista pornográfica muy popular en ese país.
Y cuando le preguntaron al primer pastor evangélico qué opinaba sobre esa revista, su respuesta fue contundente. Esa revista es obscena. No tienes por qué preguntarme cuál es mi opinión sobre ellos si sabes que yo creo en un Dios que es santo, 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 y aborrece eso. Pero el otro pastor, mucho más bonachón y queriendo agradar a la audiencia, dijo: pero yo soy pastor evangélico también, y ¿sabe qué? Mi esposa y yo vemos esa revista. De hecho, en mi cumpleaños mi esposa me regaló una suscripción a esa revista. Cada mes me llega un nuevo ejemplar. En palabras del pastor que cuenta esta historia, dice que ese hombre no solamente se estaba corrompiendo a sí mismo, sino que propiciaba que su esposa también se contaminara. Cualquiera que fuese el deseo sensual que motivaba a esta pareja a ver esa revista, no se trataba ni de amor verdadero ni piadoso entre ellos. ¿Cómo estamos cultivando como esposos la pureza de nuestras esposas? En algo tan común como ver una película. ¿Cómo estamos cultivando su pureza mental, espiritual, física? Recuerda, Cristo santifica a su esposa y nosotros debemos hacerlo con la nuestra. Y así pasamos al último inciso, inciso C. Tenemos que mostrar un amor que sustenta y cuida. Amor que sustenta y cuida. El versículo 27 dice: presentársela a sí mismo, es decir, Cristo se presenta a su iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El esposo es cabeza de hogar, cabeza de la mujer, lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 5:23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, los esposos son cabeza de su esposa. Pablo no está diciendo necesariamente que tienes que amar a tu esposa así como amas a tu cuerpo, porque es la primera impresión que nos da. Y de hecho creo que es a la que muchos prefieren abrazar porque nos conviene, ¿verdad? Vivimos en la época de voy a amarme a mí mismo, aprender a amarme a mí mismo para luego amar a los demás. Eso suena muy bonito, pero es egoísta, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que Cristo y su iglesia están tan unidos, porque Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo, que cuando Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9 estaba persiguiendo a la iglesia, Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Pero Señor, estoy persiguiendo a ellos. Es mi iglesia, es mi cuerpo, y lo que le pasa a ellos yo lo siento porque soy su cabeza. ¿Por qué me persigues? La unión mística entre Cristo y su iglesia es tal que nosotros, los matrimonios terrenales, debemos reflejarlo igual. No solamente debes amar a tu esposa como amarías a tu propio cuerpo, sino que debes amar a tu esposa como siendo ella tu propio cuerpo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar de esa relación que tienes con tu esposa? Tú eres la cabeza del hogar y ella es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Esa relación es tan íntima. Recuerda, Pablo está pensando en el Génesis: hueso de mis huesos, carne de mi carne. Génesis 3:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán
una sola carne. Ya no son dos. Estas palabras las usa Cristo más adelante cuando va a responder una pregunta con respecto al divorcio. Una sola carne. No puedes alimentar a la cabeza y dejar el cuerpo desnutrirse. No puedes lastimar el cuerpo sin sentirlo tú como cabeza. Un pastor dijo con respecto a sustentar y cuidar: sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades espirituales y físicas, a dar sin reservas todo lo que le ayude a crecer y a madurar en el Señor. Cuidarla significa hacer uso del amor tierno y el afecto físico para brindarle calor, comodidad, protección y seguridad. Tal como Cristo provee para su iglesia, el esposo debe proveer para su esposa y su familia. Como podemos ver, hermanos, la palabra de Dios manda a los esposos a cumplir bien su rol como cabeza de hogar, y tenemos que mostrar amor abnegado, amor que santifica, amor que sustenta y cuida para con nuestra esposa, porque ella, como dice Proverbios 18:22, es benevolencia de Jehová. Y parafraseando al teólogo Simon Kistemaker, ama a tu esposa por lo que ella es, benevolencia de Jehová. Y la debes amar hasta el punto de ayudarla a ser lo que debe ser para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos.